Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Santos Gutiérrez Temprana, soy del 2B4 y la materia es Estadística 1. Yo les voy a comentar un poco de la reseña histórica de dos autores muy importantes, Juan Fernández, Chipia Lobo y Bautista Canaza Churata. Comencemos con el profesor Juan Fernández Chipia Lobo. Según ese autor, comienza la estadística desde los tiempos de la civilización. Han existido formas sencillas de estadística, pues ya utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en papeles, rocas, palos, de manera y porcentaje, con el fin de contar las personas, animales y otras cosas. En Noruega se originó, empieza antes, en el año 350 a.C., donde existían monumentos históricos pertenecientes a la civilización noruegana. Los permitían a los habitantes de la isla donde los norueganos servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. Y en Egipto, el antiguo Egipto, los faraones lograron recopilar alrededor del año 350 a.C. próligos datos relativos a la población y a las riquezas de ese país, con el propósito de reconstrucción de las pirámides. Ramsés II hizo un censo para las tierras para el reparto de nuevo en ese estado. Y en Babilonia, en el año 300 a.C., los babilonios utilizaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y vender y cambiar mediante los trueques. Y en China ya había registros numéricos, porque existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao hacia el año 2200 a.C. En el antiguo Israel, la Biblia nos refiere en el libro de Números, en el año 1440 y 1400 a.C., los datos estadísticos obtenidos de los recuentos de la población hebrea. El rey David, por otra parte, ordena a Jacob, el general del ejército, hacia un censo de Israel con la finalidad de conocer el número de habitantes, y el libro Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judeas. Los griegos, en el año 594 a.C., efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales, diversos de la tierra y militares, cálculo de recursos y hombres disponibles a la investigación histórica relevantes. Se realiza 69 censos para calcular los impuestos, determina los derechos de voto y ponderar la potencia guerrera. Los romanos, en el año 500 a.C., fueron maestros de la organización política, que mejor emplearon los recursos de la estadística. Cada 5 años llevaron el censo de la población. Los funcionarios políticos tenían la obligación de obtener nacimiento de funciones matrimoniales, sin olvidar los encuentros periódicamente del ganado, de las riquezas contenidas
de las tierras conquistadas en épocas del nacimiento de Cristo. También les voy a explicar un poco del autor, licenciado Bautista Canassa Churata. Este autor lo divide en 3 etapas. La estadística. Etapa inicial. Abarca cuando el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo, hasta mediados del siglo XVII. En esta fase predomina el registro sobre la población, como también de los diferentes bienes y servicios, y un estado informal del jefe del Estado ligado a prácticas de los gobiernos. Los chinos disponían sobre la información sobre la población, uso de tablas de la estadística agrícolas como la cultura agrícola, conocido el cuento con estadística administrativa sobre la vida del país, por lo que idearon el barómetro económico más antiguo, conocido con el nombre de el milenio. La altura del crecimiento del río era excelente, de fertilidad, y servía para fijar la cuantía de los impuestos. Los romanos también llevaron registros numéricos con fines tributarios, al igual que el imperio incaico, por medio de los quipus llevaron registros de su población. Esta fase también se conoce con el nombre de reencuentro. La etapa de sistematización. Se destaca esta etapa porque apareció escuelas de sistema o de estadística al saber. Aparecieron 3 escuelas en esta época: la escuela alemana, la escuela inglesa y la escuela francesa. La escuela alemana, creada por Gottfried, describe fenómenos concernientes al estado administrativo, por lo que concreta el compilar sin críticas algunos de los documentos existentes. La escuela inglesa inicia un nuevo proceso superando el estado paramétrico descriptivo cuantificado, leyes que rigen los fenómenos sociales o políticos, por lo que aritmetizan la estadística. Fines del siglo XVII. Chaptal, ministro de Interior, lanza el primer censo de la población. La escuela francesa. El cálculo de la teoría de la probabilidad se reveló como instrumento de análisis para un estudio de fenómenos económicos y sociales, con cual sirve como fundamento matemático de la estadística. Y la tercera etapa actual, comprende de los ciclos del siglo XIX hasta nuestros días. Esta etapa de la matemática se encuentra como la culmina verbal de la estadística y se caracteriza por el gran desarrollo alcanzado como ciencia y como una metodología de investigación científica aplicada a todas las ramas del conocimiento. Esa sería mi presentación, licenciado. Buenas noches y despido. Saludos cordiales.